Nuestra serie sobre la carta de Pablo a los Romanos. Cerramos la última vez el capítulo 11, donde Pablo nos habló de la infinita sabiduría de Dios en el plan de redención, un plan que comenzó en la eternidad pasada y que va a terminar al final de los tiempos con la redención de nuestros cuerpos, de todo lo que nosotros somos, y la redención de la creación misma, que el mismo apóstol Pablo habló de que gime hasta hoy con dolores de parto de la misma forma que nosotros gemimos. Pablo elaboró en esos primeros 11 capítulos un argumento en contra de la raza humana, de la corrupción moral de la raza humana, y de esa misma forma elaboró otro argumento acerca de la inmensa misericordia de Dios, quien tuvo compasión con nosotros, pecadores, que no merecíamos su gracia, dada la muerte espiritual en la que Adán nos dejó, y por otro lado el caminar pecaminoso que ha caracterizado a cada ser humano desde entonces. El argumento de Pablo en contra describiendo la corrupción moral de la humanidad es persuasivo, es masivo, pero de esa misma manera es igualmente monumental el argumento que Pablo hace acerca de esta increíble gracia, misericordia de Dios. Los primeros 11 capítulos de la carta son la parte teológica, la parte doctrinal que hace referencia a lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y luego, ahora del capítulo 12:1 al 15:13, Pablo va a estar hablando de la parte práctica o de aquello que a nosotros nos corresponde hacer, algo que él hace con frecuencia en sus cartas, hace exactamente lo mismo cuando escribe la carta a los Efesios, la hace con los Corintios y así sucesivamente. Pero hoy nosotros vamos a estar viendo solamente 2 versículos que corresponden al capítulo 12, y esos son el 1 y el 2. Y yo quisiera invitarte a que lo puedas leer junto conmigo para que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. El texto comienza diciendo: por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Basado en esos 2 versículos que acabo de leer, yo titulé mi mensaje: tu vida como sacrificio al Dios que dio su vida por ti. Tu vida como un sacrificio, una ofrenda que tú presentas a Dios, al Dios que primero dio su vida por ti. Ahí hay 2 grandes ideas. La primera es la necesidad que tenemos de presentar nuestro cuerpo físico de una manera que Dios pueda considerarlo aceptable, y en ese sentido yo tengo que verme como un real sacerdocio, como lo menciona Pedro en su primera carta en 2:9, cuando nos dice que nosotros somos sacerdocio real. Como sacerdotes tenemos un sacrificio que ofrecer. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían sacrificios que ofrecer. Cristo, como sacerdote en la cruz, tenía un sacrificio que ofrecer, y la cruz fue como el altar, y Cristo fue la ofrenda, y Él como sacerdote se ofreció a sí mismo. La segunda idea tiene que ver con la transformación de nuestra mente, y sin esas 2 condiciones es imposible vivir una vida de piedad. No es difícil, es imposible. Pablo está preocupado, sin lugar a dudas, por la santidad de los creyentes. Él sabe lo que pasó con los corintios. Él conoce lo que ha ocurrido en otras congregaciones, a quienes él le tuvo que escribir. Y ahora cuando le escribe a los romanos, él está tratando de ayudarnos a entender la necesidad
que tú y yo tenemos de vivir una vida de piedad. Uno de los diccionarios consultados, diccionarios teológicos, dice que la piedad es respeto por Dios, escucha ahora, que afecta la manera de vivir de una persona. Respeto por Dios que afecta la manera como tú vives aquí abajo. Eusebio, considerado el padre de la iglesia, dice que para vivir en piedad se requiere conocer a Dios y luego vivir una vida que sea congruente con el Dios que ha conocido. Ambos están diciendo cosas muy similares. Eusebio habla de que tienes que conocer a Dios y habiendo conocido a ese Dios, tu vida es congruente con lo que conoces de ese Dios. John Murray, uno de los fundadores del seminario Westminster, decía que lo que adoramos o a quien adoramos determina nuestra conducta. Otra vez, estableciendo la relación entre Dios, a quien se supone que yo conozco, y la manera como yo vivo. Puesto en otras palabras, la dignidad del Dios, el aprecio, lo que he podido conocer, cuánto yo valoro la dignidad del Dios que yo digo adorar, debe reflejarse en mi vida diaria. Y esa vida que nosotros llevamos a cabo refleja o cuánto conozco o desconozco a Dios, o refleja cuán poco valoro o aprecio, atesoro la dignidad de ese Dios. De manera que yo necesito llenar mi mente de Dios para que mi vida pueda reflejar a ese Dios. Y el apóstol Pablo, ayudándonos a entender mejor cómo eso luce en la vida diaria, comienza a conectar lo que él ha dicho con lo que va a decir. Y él inicia el versículo 1 con un por tanto. Y de nuevo les recuerdo que los por tanto, no importa si es en la Biblia o en nuestras conversaciones, reflejan como una conclusión al final de algo que has dicho. Pero en este caso, la inmensa mayoría de los académicos está de acuerdo que el por tanto de 12:1 de Romanos no hace alusión simplemente al contenido inmediato y anterior, sino a los 11 capítulos anteriores, donde Pablo ha puesto en despliegue la inmensidad del amor de Dios, lo inmerecida de la gracia que tú y yo hemos recibido, la abundancia de la benevolencia de Dios, la inexplicable paciencia y tolerancia de ese Dios para con aquellos que anteriormente no eran sus hijos y que ahora, siendo sus hijos, todavía no han o no están viviendo una vida de devoción digna de quien Él es. Entonces, en Romanos 12:1, Pablo hace la conexión con esas verdades acerca del carácter de Dios desplegadas en los capítulos 1 al 11. Pero él resume todos esos atributos de Dios de los cuales yo acabo de hablar en una sola palabra: misericordia, y la pone en plural. Por las misericordias de Dios, en otras palabras, dado el amor, la gracia, la paciencia, la tolerancia, la benevolencia, la bondad que Dios ha tenido con nosotros, dado todo eso, y dado a nosotros, personas corrompidas en nuestra naturaleza y torcidas en nuestro andar, Pablo entonces procede y dice: les ruego. La Biblia textual dice: les exhorto. Y la Biblia textual lo pone de esa manera porque Pablo no simplemente está diciendo, bueno, yo les ruego que traten. No, es una exhortación, es prácticamente un mandato lo que Pablo está tratando de establecer aquí. Les ruego, les imploro, les pido encarecidamente por las misericordias de Dios, que Pablo, que presenten vuestros cuerpos como santo, como sacrificio vivo, santo y aceptable, que es el culto racional de ustedes. En otras palabras, lo que vamos a ofrecer a Dios debe ser o debe estar a la misma altura de lo que Cristo ofreció primero.
lo que tú y yo le vamos a ofrecer a Dios y que podemos ofrecer a Dios, no puede ser indigno del sacrificio que Cristo ya ofreció. Debe apuntar a que esté a la misma altura. Y eso es exactamente a lo que Pablo está apuntando. Y él comienza ayudándonos a entender la necesidad que tenemos de consagrar nuestros cuerpos físicos. Nosotros como que no pensamos mucho en eso. La necesidad que tú y yo tenemos de, después de haber sido regenerado, entendiendo que la carne continúa con sus deseos pecaminosos, con sus demandas, con sus debilidades, Pablo entiende entonces que yo necesito consagrar ese cuerpo al Dios que te dio la vida. Pablo conoce la fuerza de succión de los deseos de la carne. Pablo conoce que nosotros usamos los miembros de nuestros cuerpos en un tiempo de una forma deshonrosa para Dios, y él está tratando de ayudarnos a entender ahora que sabiendo eso, tú y yo necesitamos prepararnos para no volver a ofrecer los mismos miembros de nuestros cuerpos de forma deshonrosa a Dios. Y de ahí que él habla de ofrecer un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. En este texto, Pablo no da detalles de cómo es que yo debo presentar los miembros de mi cuerpo a Dios, pero lo hizo ya. En Romanos 6, de los versículos 12 al 14, yo te lo voy a leer, de la Nueva Traducción Viviente, porque para que lo puedas ver de una manera más clara. Escucha, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos, pero esos deseos pecaminosos están en los miembros de tu cuerpo. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Por eso es un sacrificio vivo. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. En mi cuerpo, yo debo usar mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo. El pecado fue tu amo. El pecado todavía permanece con nosotros, pero el pecado no se supone que reina en la vida de un creyente. Cuando yo peco, no es porque no pude hacer algo en contra de mi pecado, no, porque ya no me domina, sino que yo me he rendido ante el impulso pecaminoso. Y esto es lo que Pablo está diciendo. El pecado ya no es más su amo, el impulso pecaminoso. Y esto es lo que Pablo está diciendo. El pecado ya no es más su amo, el impulso pecaminoso. Y esto es lo que Pablo está diciendo. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Libertad de la gracia de Dios. No libertad para pecar, sino libertad empoderado por la gracia. Tienes ahora la libertad para no pecar, porque ya el pecado no es tu amo. Y Pablo insiste en la necesidad de dedicar a Dios la parte física de nuestra constitución humana, si queremos vivir una vida de piedad. Pablo entiende que la carne no puede ser regenerada o santificada. Lo único que la carne puede ser es crucificada, como leemos en Gálatas 5:24. La carne no puede nacer de nuevo, es el espíritu. El corazón es engañoso. Nadie lo puede curar. Romanos 7:18, en mi carne nada bueno hay, dice Pablo. La carne no puede ser entrenada para complacer a Dios, no puede ser mejorada moralmente porque no es un ente moral. Entonces, ¿qué hago con la carne? Bueno, Pablo nos dice, le escribió a los Corintios,
Y él dice en 9:27 de su primera carta a los Corintios, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Eso es lo único que puedo hacer. Cuando el deseo aflora, yo lo niego, le niego la oportunidad al deseo, lo golpeo, lo que implica es lo disciplino, le digo que no, porque Pablo no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo está consciente de que es posible ser el gran apóstol Pablo antes de llegar al final y por no disciplinar su cuerpo, sus deseos, placeres, por no disciplinarlo, que él mismo sea descalificado, como en un momento dado le pasó a Moisés, que no perdió su salvación, pero fue descalificado para continuar hacia adelante y ya Josué tuvo que venir a entrar al pueblo a la tierra prometida. Satanás sabe eso. Satanás sabe exactamente y mejor que lo que yo acabo de explicarlo. Y lo que él quiere es capturar tu atención. Capturar la atención de tu mente. Y frecuentemente lo logra capturar la atención de tu mente. Y frecuentemente lo logra capturar la atención de tu mente. Y frecuentemente lo logra capturar la atención de tu mente. Y frecuentemente lo logra, pero cuando lo logra, frecuentemente lo hace a través de los miembros de nuestros cuerpos. Los miembros de nuestros cuerpos son los intermediarios de nuestras pasiones. ¿Cómo fue, pastor? Eva vio con sus ojos y vio que la fruta era buena. Satanás logró distraer a Eva mientras ella veía la fruta y él conversaba con ella. Deja ese pensamiento ahí por un momento. Acán vio con sus ojos, el lingote de oro le atrajo, el manto babilónico le atrajo, y ya Satanás tenía su atención capturada. Deja eso ahí un momento. David sale a un balcón en medio de la noche y de repente se encuentra con Betsabé que se está bañando sin ropa y capturó su atención. Ahora él está distraído. Amnón vio a su media hermana y la violó. Los ojos de cada uno de ellos sirvieron de ventana para capturar la atención. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Es que Satanás conoce. Una vez él captura tu atención, tu mente y la mía abren posibilidades imaginarias de lo que pudiera ser, lo que sea que pudiera estar detrás de la tentación. Nuestra imaginación eleva los niveles de las hormonas de placer en el cerebro, dopamina y serotonina, oxitocina y demás, los neurotransmisores, y de repente esa elevación que parece simplemente orgánica nos lleva a olvidar que aunque nadie nos está viendo, Dios me está viendo, pero también me lleva a olvidar, entretenido, ¿verdad? La tentación abre un mundo de posibilidades. Entretenido por eso, nos hace olvidar lo dolorosas y largas, prolongadas que pueden ser las consecuencias del pecado. Esa es la razón por la que Job dijo, yo hice un pacto con mis ojos para no mirar pecaminosamente a una virgen. Job quizás no conocía tanto como Pablo de esto, pero su experiencia en la vida lo llevó a pensar en algo más. Crisóstomo, uno de los patriarcas de la Iglesia Oriental, se separa de la Iglesia Católica a un momento dado, hace más de 1500 años atrás, la Iglesia Oriental, ¿verdad?, tuvo patriarcas, él fue uno de esos patriarcas, escribió sobre esto, dice, evita que tu ojo mire algo pecaminoso, porque tu ojo ha sido convertido en un sacrificio.
No permitas que la lengua diga algo vergonzoso, porque la lengua ha llegado a ser una ofrenda. No permita que la mano haga alguna acción ilícita, porque es tu holocausto. Pero estas cosas no son suficientes. También debemos hacer buenas obras. Permite que tus manos den dádivas, que tu boca bendiga a aquellos que te abusan, que tu oído sea dedicado a escuchar continuamente un hablar divino. Para ofrecer algo en sacrificio no puede tener nada impuro. Tu sacrificio es el primer fruto de todas tus acciones. Por tanto, ofrezcamos a Dios un sacrificio de nuestros primeros frutos, de nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca y todos los demás miembros de nuestros cuerpos. Con los ojos nosotros podemos ver lo que no debiéramos ver. Con los oídos podemos prestar atención a conversaciones que nos dañan y luego al yo repetirla dañamos a otros. Con la lengua nosotros pecamos al chismear, al difamar, al hablar de cosas que Pablo diría que jamás se nombre entre ustedes. O podemos aumentar o exagerar la verdad, o podemos disminuir la verdad, o podemos exagerar lo que oímos con nuestras emociones y sentimientos. Y todo eso, Pablo dice, no, es que los ojos, el oído, la lengua, las manos, que pueden tocar cosas lícitas de maneras ilícitas, como son las teclas de una computadora, o con los pies podemos ir a lugares donde no debiéramos ir. Todo eso, Pablo dice, tú tienes que disciplinar todo eso. Porque a Dios no le eso. Pablo dice, tú tienes que disciplinar todo eso. Porque a Dios no le es indiferente cómo usamos nuestros cuerpos. Recuerda que en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía un sacrificio. El sacrificio era un acto espiritual, pero lo que servía de ofrenda era un animal. Y Dios prohibió que le ofrendaran un animal cojo, tuerto, ciego o de alguna manera defectuoso, como una forma de decirnos posteriormente en el Nuevo Testamento, tú eres esa ofrenda, pero ya tú no eres ese animal muerto, sino que tu sacrificio es vivo, y ese sacrificio vivo yo no lo quiero manchado de pecado, como tampoco quería la ofrenda del Antiguo Testamento, impura, defectuosa, porque no sería santa, no sería aceptable para mí. John MacArthur, pensando acerca de esto, lo dice, nuestros cuerpos son más que caparazones físicos. Nuestro cuerpo no solamente abarca nuestro ser físico, sino también los anhelos perversos de nuestra mente, emociones y voluntad. Y Pablo, pensando en eso, con toda probabilidad, cuando él habla de ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, él está pensando en el sacrificio del Antiguo Testamento. Ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, él está pensando en el sacrificio del Antiguo Testamento. Ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, él está pensando en el sacrificio del Antiguo Testamento. Ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, él está pensando en el sacrificio del Antiguo Testamento. Ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, él está pensando en el sacrificio del Antiguo Testamento. Ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, él está pensando en el sacrificio del Antiguo Testamento. Ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, él está pensando en el sacrificio del Antiguo Testamento. Y luego nos dice que sea santo y que sea aceptable. En otras palabras, la manera como yo vivo, la manera como uso mi cuerpo, es algo que Dios pudiera ver y decir, ok, esto es una ofrenda aceptable para mí. Tiene la santidad, tiene la dedicación, tiene la condición digna del sacrificio que mi hijo ofreció. Y Pablo está ayudándonos, nos está instruyendo, pero al mismo tiempo nos está ayudando a meditar las implicaciones, la amplitud que tiene nuestra salvación. Porque nuestra salvación no es un seguro de vida para evitar el infierno, que es como frecuentemente muchos la han abrazado.
No, la salvación obviamente nos va a evitar el infierno, pero entre esta vida y la que viene hay una responsabilidad que tú y yo tenemos, que la tuvo el mismo Hijo de Dios, y es ser testigos del que tú y yo tenemos, que la tuvo el mismo Hijo de Dios, y es ser testigos del que tú y yo tenemos, que la tuvo el mismo Hijo de Dios, y es ser testigos del que tú y yo tenemos, que la tuvo el mismo Hijo de Dios, y es ser testigos del Dios que está en medio de un proceso y plan de redención. Y Pablo nos recuerda en 2 Corintios 6, 16, y dice que nosotros somos el templo de Dios, del Dios vivo. ¿Tú recuerdas el tabernáculo del Antiguo Testamento? Ya no está. ¿Tú recuerdas el templo del Antiguo Testamento? Ya no está. ¿Tú recuerdas que Dios habitaba en el tabernáculo y en el templo? Sí. Bueno, tú eres el templo y ya Dios habita en ti y no en esos lugares muertos. ¡Wow! Déjame leerte la carta o el texto más amplio de 2 Corintios 6, 14 al 17. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Ahí es donde Pablo comienza. El contexto es gente creyente que quería unirse con incrédulos, ya sea en noviazgo o ya sea en matrimonio. Pues, escucha, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? En otras palabras, ¿qué armonía tiene Cristo con Satanás? Belial es otro nombre para Satanás. Escucha ahora, ¿o qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Explícame. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? El templo de Dios soy yo. Porque nosotros, ahí viene, somos el templo del Dios vivo. Escucha, ¿qué más? Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es como un integrante. Yo soy tu Dios, pero recuérdate que tú eres mi pueblo. Por tanto, oye otro por tanto aquí, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. No toquen lo inmundo y luego hablamos de recibirte. Wow. Ahora, como yo decía en el servicio más temprano, ¿cuál parte del no unirte en yugo desigual no entiendes? ¿Cuál parte del no entiendes? ¿Cuál parte de salgan de en medio de ellos es que no está clara? Por medio de ellos es que no está clara. Por medio de ellos es que no está clara. Por medio de ellos es que no está clara. Por medio de ellos es que no está clara. Porque Pablo no da en cada texto todas las explicaciones, pero Dios dejó la palabra y un texto interpreta el otro texto, y esto es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, dado todo eso, dado todo lo que Dios ha hecho, su amor, su gracia, su misericordia, su benevolencia, su paciencia, su tolerancia, dado todo eso que Pablo resume en una palabra, las misericordias de Dios, él dice, cuando ustedes ofrecen su cuerpo de la manera que estamos hablando, eso simplemente es racional, es lógico. El original, básicamente, eso es lo que en la raíz de la palabra, eso es lo que más se acerca, es lo lógico, lo congruente, lo inteligente, que nosotros respondamos dando toda nuestra vida al Dios que dio toda la suya. Eso es congruente. No hacer eso es irracional, es ilógico, es más, es ingrato, es irreverente. Es inconcebible que Dios deje su trono, venga y te sirva
y se someta a los hombres, derrame sangre, pase vergüenza, lo clave en una cruz, y que ahora yo esté tratando de darle a Dios parte de mi vida, parte de lo que soy, parte de lo que tengo, parte de mi tiempo. Es como que el arcángel Miguel pudiera bajar y decir, tú me estás relajando. De aquí arriba hemos visto. Lo único que corresponde es la entrega de toda tu vida a cambio de la entrega de toda su vida. Y eso es lo que llamamos una vida de devoción a Dios. Devoción a Dios. Devoción a Dios. Devoción a Dios. De entrega, de consagración. No tienes que levantar la mano, pero ¿cuándo fue la última vez que tú oíste la palabra devoción en la boca de un cristiano? Poco frecuente. ¿Cuál fue la última vez que lo oíste desde un púlpito? Poco frecuente. Quizás eso es parte del problema. Y es que los púlpitos de hoy no enfatizan la santidad de Dios. Si no enfatizan la santidad de Dios, tampoco van a enfatizar la pecaminosidad del hombre. Y si no enfatizan la santidad de Dios, tampoco van a enfatizar la necesidad de la santidad de los creyentes. De manera que, si no enfatizamos la santidad de Dios, no conocemos. De manera que, si no enfatizamos la santidad de Dios, no conocemos. De manera que, si no enfatizamos la santidad de Dios, no conocemos a Dios. Si no conocemos a Dios, no amamos a Dios lo suficiente. Si no amamos a Dios, tampoco vamos a honrar a Dios. Pablo me dice, ok, eso es lo que yo quiero que tú comiences a entender. Eso no es todo lo que tengo que decir, solamente estamos comenzando en versículo 1 por la parte física de la humanidad nuestra. Pero luego él pasa a una parte todavía quizá más trascendental. Él nos dice en el versículo 2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense. Realmente el original yo creo que es mejor, es sean transformados. Porque no es algo que yo solo puedo hacer. Mediante la renovación de su mente. O sea, mi transformación tiene que ver con la renovación. ¿De qué? De mi mente. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Tú sabes que todo lo que estamos aquí, en algún momento hemos estado buscando la voluntad de Dios y con frecuencia decimos que no es tan fácil buscarla, encontrar la voluntad de Dios. Y eso no estoy diciendo que es simple. No, nunca es simple, nada que tenga que ver con Dios. Pero déjame decirte algo, tampoco puede ser tan complicado porque Dios quiere que yo obedezca y no hay manera que yo pueda obedecerlo si Él de alguna forma no me revela su voluntad. De manera que cuando yo no encuentro la voluntad de Dios, no es porque Él la está escondiendo, es que a mí me faltan ingredientes para verla. Porque Pablo dice que para comprobar o verificar cuál es la voluntad de Dios, Pablo me dice, lo que pasa es que tú tienes en primer lugar que sabes que los miembros de tu cuerpo tienen que haber sido dedicados a Dios. Y tú necesitas experimentar una transformación que requiere una renovación de una mente. Si no hay una mente bíblica, no puede existir una vida bíblica. Y como el que no quiere las cosas me dice, ¿y sabes qué? Para aquellos que piensan que la voluntad de Dios no es fácil, no, que es difícil ser cristiano, déjame recordarte, Pablo está diciendo, no soy yo, que la voluntad de Dios es buena, que es agradable, gracias, que la voluntad de Dios es buena, que es agradable, gracias, y perfecta. Sí, pastor, pero mire, hasta su hijo, por hacer su voluntad, terminó en la cruz. La cruz fue buena, agradable y perfecta. Sí, pero José terminó en la cárcel. Buena, agradable y perfecta. Sí, pero los israelitas tuvieron 40 años en el desierto. Buena, agradable
y perfecta. Sí, pero los amigos de Daniel terminaron en el horno. Sí, pero la voluntad era buena, agradable y perfecta. No, espérate. Es verdad que Dios los salvó, pero Él dijo, y si no, como quiera, nosotros no vamos a obedecer tus órdenes. Nosotros vamos a obedecer al Dios de los cielos. Tú sabes, nosotros aquí sentados con aire acondicionado y luces y entre hermanos, decimos que la voluntad es buena, agradable y perfecta, pero ¿sabes qué? La gran cantidad de los hijos de Dios no se atreven a orar diciéndole a Dios, haz lo que tú quieras conmigo, al precio que quieras, porque nosotros ni siquiera confiamos en la bondad de Dios. Pensamos que si le decimos una cosa así a Dios, Él va a decir, oh, por fin me diste permiso, wow, tú eres tan buena gente. Yo tenía 5 años esperando por ese permiso. Ahora déjame mandarte a África. Hello. ¿Ustedes oyeron un sermón acerca del buen pastor el domingo pasado? Así como respondió ese grupo por ahí, así me dijeron a lo largo de la semana que Dios les habló. Bueno, ese buen pastor es que tiene este tipo de buena voluntad. La vida o la mente es crucial para la vida de piedad. La mente es para tu vida lo que la torre de control es para los aviones de un aeropuerto. Ella dirige tu vida, literalmente hablando. Tu mente participa en tus pensamientos, literalmente hablando. Tu mente participa en tus pensamientos. Tu cerebro no es lo único que piensa, porque tu espíritu tiene una mente. Cuando tu cuerpo lo entierran y va al cementerio, tu espíritu no queda demente. Él piensa. Cuando va a la presencia de Dios, Él sigue pensando. Pero, y la mente de que habla la palabra incluye todas esas cosas. Pero tu cerebro orgánico, la mente de que habla la palabra incluye todas esas cosas. Pero tu cerebro orgánico piensa, tiene memoria, tiene imaginación. Y la mente dirige tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tus elecciones, tus acciones. Y Pablo está diciendo, esa mente hay que entrenarla. Pero ¿cómo la entreno? Bueno, es que hay que no solamente entrenarla, hay que transformarla, hay que cambiarla. Pero ¿cómo la cambio? Bueno, yo tengo que cambiarla por medio de la palabra. Y la palabra tiene que ser iluminada por el Espíritu para que mi mente la pueda entender. Y la palabra entonces tiene que ser aplicada a mi vida. Entonces, cuando eso ocurre, con esa nueva mente que ahora yo tengo, yo puedo discernir la diferencia entre el bien y el mal, lo sagrado y lo inmundo, el pecado y lo santo, la verdad de la mentira. Y Pablo está desempacando todo esto en 2 versículos para que nosotros podamos entender lo que verdaderamente es una vida de piedad. Puesto en términos sencillos, como lo dice John Stott en su comentario sobre el Romano, para vivir bien tienes que pensar bien. La razón por la que tenemos tantos problemas en la iglesia de hoy es lo que explican múltiples estudios hechos en Estados Unidos en los últimos 20 años, es que dentro del pueblo de Dios no hay una mente cristiana. De hecho, un autor norteamericano no es pastor, es un académico y por eso no es tan conocido en nuestro círculo, pero escribió un libro titulado El escándalo de la mente evangélica, y el escándalo de la mente evangélica es que no hay una mente evangélica, dice él. Wow. Entonces Pablo nos está llamando ahora no solamente a que mi mente tiene que ser transformada, me está diciendo que antes de eso, algo que yo necesito hacer, yo tengo que resistir las corrientes de este mundo. Él me dice que no nos adaptemos a las corrientes de este mundo. La palabra mundo, ahí es la palabra aion.
y lo que implica es a esta era. De manera que tú podías, por ahora, Ion, y lo que implica es a esta era. De manera que tú podías leer este texto en el siglo III y estaba diciendo lo mismo. No te adapte, no al siglo XXI, sino a esta era que te rodea. La del siglo III, la del siglo XV, la del XVIII, la del siglo XXI. No se adapten a este mundo. Y esa palabra, adapten, ahí, tiene que ver con tomar la forma. No tomen la forma del mundo. No permita que el mundo te moldee. Esta era presente. Que no te moldee con sus antivalores. No permita que ese mundo te presione para llevarte al punto de que ahora tú tienes la misma forma que el mundo. No permita que las corrientes de pensamiento de tus días le den forma a tu mente. Resiste esa presión. Bueno, ¿cuáles serían esas presiones en nuestros días? Bueno, por un lado, tienes que resistir mucho de lo que el sistema educativo te enseña, el sistema secular de la mayoría de las escuelas, colegios y universidades. Tienes que evitar comprar filosofías y las leyes de este mundo presente que contradicen la sabiduría de Dios. Tiene que evitar la sensualidad, inmoralidad, promiscuidad, que toda el marketing o el mercadeo de este mundo te brinda. Pablo nos llama a nadar en contra de la corriente de este mundo. Imagínate corrientes de agua. Pablo nos manda a nadar en contra de las corrientes de este mundo, porque de lo contrario él sabe que serás arrastrado a través del alcantarillado inmoral de las aguas cloacales de la ciudad moderna. Déjame decir eso otra vez. Si tú y yo no nadamos contra la corriente de este mundo, seremos arrastrados a través del alcantarillado inmoral de las aguas cloacales de la ciudad moderna. Si queremos vivir una vida de piedad, no puedes vivir en aguas de desechos. J.B. Phillips, en su paráfrasis de años atrás, lo dijo de esta manera, en Romanos 12:2. No permitan que el mundo que les rodea les comprima. No permitan que el mundo que les rodea les comprima y les dé su propia forma, sino permitan que Dios remodele su mente desde adentro para que puedan comprobar en la práctica que el plan de Dios para vosotros es bueno. Satisfacer en la práctica que el plan de Dios para vosotros es bueno. Satisfacer en la práctica que el plan de Dios para vosotros es bueno. Satisface todas sus exigencias y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Crisóstomo, de nuevo, que ya cité, decía, no te amoldes al estilo de vida presente, el cual nada tiene de permanente ni seguro. No te amoldes al estilo de vida del siglo presente, que nada tiene ni de permanente ni de seguro, por eso se llama estilo, puesto que no tiene duración ni permanencia. Y eso ha estado ahí de diferentes formas. En la época de Pablo había sido presionado por los judíos presionaron, los israelitas presionaron a Jesús para que le hiciera un milagro más. Los judíos siempre querían una señal, lo mismo en el desierto. Pablo fue a Atenas y le presionaron para que hablara en sus términos de sabiduría humana. Y Pablo dice, no, yo llegué a Corinto y me propuse no hablar ni de sabiduría humana, ni le iba a hablar de señales. Yo decidí predicar a Cristo y este crucificado. Nada más, nada menos. Resistí su presión. Y hoy en día, entonces, esas corrientes incluyen cosas como, para ponerlo tan práctico como puede ser, la ideología de género. La ideología que salió apenas hace unos años atrás, de que ahora nosotros tenemos 3, 4, 5, 6, 8, 10 y más sexos diferentes. No, tenemos 2 sexos por el Creador, hombre o mujer, varón y hembra los creó. Todo lo demás tiene que ser resistido. No hay
nada más de lo que Dios ha revelado. Tenemos que resistir y no ceder y no hacernos parte del movimiento pro-choice o pro-elección. No, somos pro-vida. La vida tiene un valor independientemente de cómo venga la vida. Esa vida la creó Dios. De manera que no nos vendan caramelo con una nueva frase de pro-elección, porque pro-elección es pro-muerte cuando tú la quieras. En el caso del bebé en un vientre. La palabra de Dios nos deja ver claramente que el sistema del mundo está corrompido en sus raíces y es completo. ¿Cómo lo dice la palabra? Bueno, Juan dice en su primera carta 5:19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Tú entendiste? O sea, ¿cuál parte de entero no entendemos? El mundo entero. Por completo, no hay área del mundo que no esté infiltrada por esta ideología del maligno. Aunque no lo podamos entender, Dios revela eso en su palabra. Dios llama a Satanás el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Satanás fue al desierto y le dijo a Cristo, te ofrezco todos los reinos de este mundo si te postras a mis pies. Le presentó una tentación para ver si la mente de Cristo le abría imaginación a un mundo de posibilidades y lo hacía caer. Entonces el mundo entero yace bajo el poder del maligno, incluye nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas de gobiernos, nuestras fuentes de información, los medios formadores de opinión, las redes sociales. Pero por eso es que las redes sociales están llenas de una cantidad de basura que la gente dice, no, pero mira, lo publicaron en internet. Ese es el problema. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál es la autoridad que él o ella tiene para afirmar cosas como estas? Lo que entra a nuestros hogares vía las redes sociales. Y luego entonces la gente asume que aquellos que controlan los medios formadores de opinión, que esa es la mente amplia, la mente abierta, la mente inteligente, la mente progresista, la mente de equidad. Basura, no es verdad. La sabiduría está aquí en lo que es la mente de Dios. Cuando el cristianismo impactó la sociedad en la época de Lutero, yo te he hablado de esto en otras ocasiones, se habló de que se usó una frase por post tenebrax luz, o después de las tinieblas oscuridad. Claro, había mucha oscuridad, la palabra de Dios salió a la luz y de repente había luz. Pero ahora es post lux tenebras, después de la luz, oscuridad. Ahí estamos otra vez. Lo que estamos viviendo es un neopaganismo. Es paganismo porque es lo mismo que ya fue, pero es nuevo. Neo es nuevo porque nos está tocando verlo ahora, pero es la misma cosa. Tú y yo, hermanos, tú y yo necesitamos resistir hasta el final, resistir hasta dar tu vida. No tomes la forma del mundo, no te dejes arrastrar por sus corrientes. Escucha lo que dice el texto de Apocalipsis 12:11, hablando de personas en un futuro que resistirán este sistema anticristo. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Sí entendiste? O sea, llegan momentos, y han habido momentos, y hay lugares en este tiempo actual, donde la gente, para resistir que el mundo le dé su forma, el mundo alrededor, han tenido que dar sus vidas. Hoy, anoche, el último mes, el último año. Pero la única forma como tú puedes dar tu vida de esa forma es si tú no amas tanto tu vida como para querer retenerla. Sino que tú amas más la verdad que tu vida. Pero no puedes amar la verdad lo suficiente si no amas a Cristo. Si amas a Cristo, indefectiblemente va a amar la verdad
porque Cristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, cuando fue interrogado por Pilato, él le dijo a Pilato, para esto yo he nacido y para esto yo he venido, para dar testimonio de la verdad. Pero si yo no tengo convicciones acerca de la verdad, yo no voy a resistir el mundo. No es lo mismo tener opiniones, hay mucha gente opinionada en este mundo. No es lo mismo tener opiniones que tener convicciones. Las opiniones tú las sostienes, las convicciones te sostienen a ti. Pablo estaba consciente de todo eso. Tenía un discípulo muy amado, más joven, Timoteo. Estaba preocupado por él. En un momento le dice, no permita que nadie menosprecie tu juventud, más bien sé ejemplo. Y luego le dice en cuáles áreas, en palabra, en fe, en amor, en pureza. Pero luego, en su segunda carta, capítulo 2, versículos 3 y 4, le dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Pablo no está diciendo que cristianos no pueden ser hombres de negocio, no. Él está hablando de los negocios de la vida diaria, el quehacer humano. No todos tenemos un quehacer humano que llevar a cabo, pero no vive enredado en eso. No vives, sería como con los pies amarrados en las amarras del mundo, sino que él está libre para agradar al que lo reclutó como soldado. Hermano, si tú eres nacido de nuevo, ¿tú te has pensado como un soldado que pertenece a un ejército? Y como ejército que tiene que llevar a cabo una pelea en este mundo en el que tú y yo estamos en medio de una guerra espiritual. Leía esta mañana, más temprano, decía con relación a la predicación, a la iglesia, decía, la iglesia no es una audiencia para ser entretenida, es un ejército para ser empoderado por la verdad de Dios. Esa es la iglesia. Y eso es como tú y yo necesitamos vernos. En el siglo IV estaba en cuestionamiento la divinidad de Cristo. Atanasio estaba defendiéndola. En un momento dado le dijeron como que la mayoría de los obispos estaban en contra de él, que estaban en un momento dado, porque eso cambió, pero como que estaban moviéndose en la dirección de negar la divinidad de Cristo. Y Atanasio respondió, si el mundo va contra la verdad, entonces será Atanasio contra el mundo. Hermanos, sabes que lo que está bien aunque nadie lo haga. Y lo que está mal aunque todo el mundo lo haga. Nosotros necesitamos tener la vida bien definida. Pero para eso tiene que conocer la verdad. Pero para conocer la verdad tiene que conocer a Cristo. Y si amas a Cristo, va a amar la verdad. Y eso es algo que tú y yo necesitamos recordar. Entonces Pablo nos deja dos exhortaciones en este texto. Exhortación número uno, el cuerpo, la parte física de lo que tú eres, tiene importancia para Dios, tanto que Él piensa redimirla, Él piensa glorificarla, tanto que Él piensa abrir los sepulcros y levantar esos huesos, volverle a dar vida para que tengas un cuerpo glorificado. Entonces, si eso es verdad, tú y yo necesitamos, si Dios quiere cuidarlo y preservarlo hasta el final, tú y yo tenemos que cuidar lo que hacemos con Él. Número 2, Pablo me llama a tener una transformación de mi mente. Ok, pero la manera como Pablo me dice eso, la palabra ahí en el original es anakainosis, que implica tener algo nuevo que es diferente y de calidad superior. Pablo me llama a tener otra mente que es nueva, de calidad diferente y superior. Esa es la mente bíblica, esa es la mente que tú y yo tenemos que cultivar. Y nos llama entonces a una transformación.
una renovación y una transformación. La palabra ahí para transformación es metamorfosis. Tú sabes lo que es. Aquellos que están en el bachillerato saben lo que es metamorfosis, porque lo vimos en quién, en los renacuajos que pasan a ser ranas. Eran renacuajos, pero luego que tú lo ves como rana, tú nunca hubiese pensado que eso era un renacuajo. O la metamorfosis que sufre el gusano, que luego tú lo ves volando y es una mariposa. Tú nunca te hubiese imaginado que esa mariposa hermosa era este gusano en un caparazón. Entonces Pablo nos llama a la transformación y a la renovación de nuestra mente. Pablo sabe la importancia que tiene la mente. Como bien decía Francis Schaeffer, la mente es el campo de batalla. Tú ganas la batalla o pierdes la batalla no cuando va al campo de batalla, sino cuando tú peleas, triunfa o pierde en tu mente. O sea, Adán y Eva perdieron la batalla antes de morder la fruta, porque en su mente decidieron morderla. Ya ellos eran presa muerta. Y luego la mordieron y lo mostraron. Pero ellos pensaron primero, y lo mismo con Acán, y lo mismo con David, y lo mismo con cada uno de nosotros cuando ha ocurrido. Cuando el Señor reprendió a Pedro, el Señor sabía que Pedro estaba siendo usado por Satanás, y por eso no se dirigió a Pedro. Pero Pedro fue distraído por Satanás. Y como fue distraído, logró ser usado momentáneamente en contra de los planes que Cristo tenía. Hermanos, tú y yo necesitamos, por medio de esa renovación de la mente, tenemos que evitar el ser distraído, porque la distracción es lo que invita a la mente a un mundo de posibilidades, como ya hablamos. Por eso tu mente tiene que estar transformada, alerta y conformada a la imagen de Cristo. Ahora, en el texto original, la forma verbal de transfórmense o mejor, sean transformados, es un imperativo, pero es un imperativo presente. En otras palabras, yo no puedo decir, yo estuve en la iglesia esta mañana y ya mi mente fue renovada, estoy listo para el resto de la vida. No, eso no ocurre así. Yo no puedo ir ni siquiera a un seminario por 3 años, por 4 o por 8 y volver y decir, ya mi mente fue renovada durante todos esos años y ya yo estoy listo para el resto de la vida. No. Mi mente tiene que ser renovada todos los días. Porque todos los días yo soy bombardeado con las ideas del mundo, de la mercadología de hoy, de las noticias de hoy, de lo que la televisión dice, de lo que no dicen, de las imágenes de hoy. Pero mi mente es incluso bombardeada con los deseos de mi propia naturaleza carnal. Todos los días. Y tú y yo tenemos que pelear y renovar esa mente y volver a dedicar nuestras vidas y volver a rededicar nuestra mente a Dios. Y la mejor manera de hacer eso, no estoy diciendo que la forma más fácil, quizá la más fácil, sin que yo estoy diciendo que es necesariamente fácil, pero si algo va a funcionar, bueno, déjame devolverme y hacer un paréntesis. Cuando tú compras un instrumento, una computadora, un piano, lo que tú quieras, lo más crucial que tú debieras hacer es abrir las instrucciones y leerlas antes de dañarla. De esa misma manera, la vida viene con un manual de instrucción. Y antes de usar tu vida, lee las instrucciones. Porque si no, la va a dañar. Y eso es exactamente lo que Pablo está ayudándonos a entender. Y entonces me dice, oye, el manual de instrucción te habla de cómo entrenar la mente y mantenerla entrenada. ¿Cómo, Pablo? Bueno, mira, si ya sabes lo que es verdad, en todo lo verdadero, tú vas a pensar en eso. Si sabes lo que es justo, tú vas a pensar en todo lo justo. Y si algo no es justo, no piensa en eso. En todo lo justo, en todo lo digno, tu vida no rendida a Cristo por completo es indigno del Cristo que se ofreció. Entonces, ni siquiera piensa en eso. Si algo es digno,
Si algo posee virtud, si algo es digno de elogio, en eso pensar. Filipenses 4:8, ¿cierto? ¿La conoces? Si te mantiene pensando en lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es digno, Satanás no podrá distraerte. Si no te distrae, tu mente no tendrá estos abanicos de posibilidades de imaginación que nos llevan a la perdición. Y eso es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender. Lamentablemente el cristiano ha convertido, o los púlpitos de hoy han convertido la vida cristiana y se venden como se venden las pólizas de seguro. Esto es una póliza para no entrar al infierno. Bueno, el que compró una póliza para no entrar al infierno todavía va directo al infierno. Porque eso no es la redención de Cristo, no es una póliza de seguro. Es la sangre de Cristo a favor y por la corrupción moral de seres humanos como tú y como yo, para el perdón de nuestros pecados, de manera que una vez yo tengo nueva vida en Él, yo pueda vivir, moverme, porque estoy en Él, y ahora yo pueda dedicar mi vida por completo como sacrificio santo y agradable o aceptable al Dios que me dio su vida primero. Es como que Dios me dijo, oye, lo que te voy a pedir yo te lo voy a ejemplificar para que luego no me digas que yo no sabía cómo que la vida se entrega por completo. Yo fui a la cruz, yo morí por ti. Bueno, si eso es lo que te toca, tú vives muriendo a ti mismo todos los días. Y si te toca morir al final, en el medio de tus días, por mí, tú lo haces. Porque ya yo lo hice. Y me fui adelante y te tengo un lugar preparado. Y nos encontraremos en el cielo. Y luego me verás como yo soy. Y yo te veré como tú eres. Y serás como yo. Hermano, voy a citar algunas cosas de una cita de John Piper que yo usé aquí en algún momento, pero tú y yo somos exiliados en este mundo, somos peregrinos, extranjeros. Y la única forma de sobrevivir en este mundo es cultivando esa mentalidad. Y nosotros necesitamos cultivar y consultar la sabiduría de nuestra nación, dice Piper. Nosotros orientamos nuestro rumbo por la palabra de Dios. Cuando uno se visualiza como un extranjero y exiliado con su ciudadanía en los cielos, y cuando uno ve a Dios como su único soberano, uno no se va a la deriva junto con las corrientes de nuestros días. Escuche, usted medita sobre lo que es bueno para el alma, no para la carne, y lo que honra a Dios en todo, ya sea lo que honra a Dios en todo. Pastor, pero ¿qué significa en todo? En todo. No, pero no entendí bien. Ok, te lo voy a leer de acuerdo a Piper. En todo, 2 puntos. Ya sea comida. Que Pablo dijo, ya sea que beba o coma, ¿te acuerdas? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahí está. Comida, carros, videos, trajes de baño. Sin palabras. Control de natalidad. Límites de velocidad. Hora de acostarse. Ahorros financieros. La educación de los hijos. Las personas que aún no han sido tocadas por el evangelio. Las hambrunas. Los campamentos de refugiados. Los deportes y todos los demás. ¿Escucharon los deportes también? Y todo lo demás. ¿Qué es todo? Todo lo demás. Los extranjeros, tú y yo, toman su dirección de Dios y no del mundo. El mundo no tiene nada que decirnos acerca de cómo vivir. Digo, tiene mucho que decirnos, pero no para honrar a Dios, sino para honrar al anticristo. No al personaje anticristo futuro, no, a todo lo que es contra Cristo, le estamos llamando anticristo. Entonces el mundo no tiene nada que decirte, hermano, ni nada que ofrecerte para vivir la vida que Dios compró para ti. Solo Dios. Déjame orar.
Padre, gracias. Señor, algunos de esta iglesia incluso estuvieron orando anoche para que tú produjera un mover extraordinario del Espíritu de Dios hoy. Y cuando pensé en eso, no necesariamente estaba pensando en milagros y demás, pero sí una acción sobrenatural de parte tuya en cada una de las vidas que estuviesen aquí o aún por internet escuchando el mensaje. Que este sea un momento de definición en la vida de cada uno de nosotros. Señor, en la vida cristiana hay momentos de volver a dedicar la vida a Cristo. De hecho, debiéramos dedicar nuestras vidas todos los días al Señor. Por algo tú dijiste, toma tu cruz cada día. Vuelve y dedícate a mí cada día y luego sígueme. De esa forma yo te pido, Señor, que tú obres poderosamente en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros y comienza conmigo, de manera que este sea un punto de inflexión en la vida de muchos, que podamos dejar cosas atrás, a un lado, que la enterremos, que podamos decir, y pensar que yo antes pensé que eso tenía valor, eso es basura, al igual como Pablo lo dijo. Y que ahora nos esforcemos mirando hacia adelante, esforzándonos hacia lo que está delante, olvidando lo que quedó atrás, hasta que lleguemos a la meta. Y que mientras corramos podamos honrarte y glorificarte a ti. Y que al final podamos decir, al igual que el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Y ahora básicamente lo que me queda es poder entrar al reino de los cielos y escuchar de los únicos labios que importan. Bien hecho, siervo fiel y bueno, entra al reposo de tu Señor. Oh Dios, danos esa pasión, danos un espíritu de arrepentimiento hoy. Abre los ojos, los míos, los de mis hermanos, a áreas que conocemos, a otras que ni siquiera conocemos, que necesitan iluminación de tu espíritu. Convéncenos de pecado, tráenos a nuestras rodillas, danos dolor por nuestro pecado, ayúdanos a devolvernos en nu. Cambia mi mente, oh Dios, con mi arrepentimiento y permite entonces que tu espíritu nos dirija a lo largo de todo el camino. Señor, usa esta canción ahora, nueva para nosotros, para hablarnos otra vez. Y que nosotros durante la canción, mientras la oímos, mientras la cantamos, podamos volver a dedicar la vida a ti. Y que entonces, posteriormente, podamos cantar también, que el Espíritu de Dios nos pueda guiar. Que lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.